Buenos días a todos, que Dios les bendiga mucho de esta hora también particular. Y les invito a abrir la Biblia en el libro de Génesis. Muchas gracias. En el libro de Génesis, capítulo 37. Ya. Los niños, recuerden que pueden estar en la actividad allá en la sala para compartir con más pequeños. No sé de qué edades, así que es para los niños. Ya, así que creo que ya está. Así que entonces Génesis capítulo 37. Te invito a que podamos abrir la Biblia y el Señor nos va a hablar sobre orientaciones para crecer en la vida cristiana. Hace un tiempo atrás Dios nos habló a través de Moisés, no sé si lo recuerda, ¿cierto? Que no había que ser una momia, ¿se acuerda? Entre muchas otras cosas más que aprendimos. También hace otro tiempo atrás también aprendimos sobre la vida de Ruth, la moabita, que después de tomar decisiones de fe se convirtió en una de las mujeres claves en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy entonces vamos a aprender sobre la vida de otro personaje llamado José. ¿Cierto? José es un personaje que muchos ya lo conocen, quizás otros no tanto, pero es un personaje importante también en la Biblia y tiene mucho que decirnos el día de hoy. Vamos a leer la palabra de Dios. No sé por qué es lo que está en negrito, no sé. Pero no sé qué pasó. Ya, pero ahí había letras en negrito y no se ve nada. Pero que es... Ya, no se ve, pero... Bueno, dice... no, está... ¿Podemos poner el otro mejor? Sí, no sé por qué no se ve. No sé. Yo. Habían dos archivos en el USB. Ya, un PPT y un PDF. Cualquiera sí. Ya. Así que ahí lo vamos a revisar. Pero mientras tanto, le invito a que podamos ver la palabra de Dios. En Génesis 37, no sé si lo tienen por ahí en sus Biblias. Ya. Vamos a leer desde el 2 hasta el 5. Ya, vamos a leer 4 versículos. Dice así la palabra de Dios. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Ya? Entonces, si podemos poner la siguiente imagen. ¿Sí? La que viene después, porque no la puedo acá. La siguiente imagen. Ahí se ve y acá no se ve, ¿cierto? Muy extraño, ¿no? Sí. Ahí se ve, pero acá no se ve. Muy extraño. Oh, ahí apareció. Ya, ahora aquí la hace gracia. Ya, bueno. Entonces, aquí marqué en rojo las palabras donde se presentan acciones que hace José, ¿cierto? ¿Qué hacía él? Apacentaba ovejas. ¿Qué más? Estaba con sus hermanastros. Dice que estaba con dos grupos de hijos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran los hijos de sus madrastras o de las otras mujeres que tenía Jacob. Al final estaba con sus hermanastros. Es decir, ninguno de los hermanos que estaban ahí era de papá y mamá, sino que solamente de papá, no de mamá. Y entonces dice que él hacía algo, informaba a su padre la mala fama de ellos, ¿verdad? ¿A usted le gusta que alguien le ande acusando lo que usted está haciendo? ¿Cierto? Bueno, José lo hacía, él informaba la mala fama que tenían sus hermanastros. Por otra parte, su papá también tenía, que se llamaba Jacob, que después Dios le cambió el nombre a Israel, también dice varias cosas del texto. Que en resumen lo vemos acá, ¿cierto? Él le contó un sueño a todos. En el primer sueño, él sabía que él era como esta gavilla, este grupo de
de gavilla de trigo, ¿cierto? Que está al medio y que todos los demás se inclinaban ante él. Los hermanos cuando escucharon esto dijeron, ¿tú piensas que alguna vez nosotros, que somos los hermanos mayores, nos vamos a inclinar ante ti que eres el hijo número 11? O sea, José tenía 10 hermanos mayores. ¿Cómo nos vamos a inclinar ante el menor? Imposible. Entonces ya por eso no quería mucho a su hermano más pequeño, pero de parte tuvo otro sueño más, donde se imaginaba que la luna, el sol y 11 estrellas, luna probablemente representa a su padre, perdón, la luna a su madre, el sol a su padre, y las 10 estrellas representan a sus hermanos, y todos se inclinaban ante él. Entonces básicamente, mientras más cosas contaba José, menos su familia lo quería, principalmente sus hermanos. Por otra parte, el padre le hace solo a él una túnica especial de colores. Yo no sé si alguna vez le regalaron algo a su hermano o hermana y a usted no. ¿Cómo fue esa sensación de que le regalaron algo a su hermano o hermana o a un primo, no sé, a algún ser querido, ¿cierto? Pero a usted no. Debe haber sido algo duro, algo difícil, ¿cierto? ¿Por qué él sí y por qué yo no? Bueno, algunos piensan también que esto tiene no solamente una función de que lo quería más, sino que también los hermanos mayores, al ser mayores, tenían quizás más fuerza y esta túnica impedía trabajar bien. Por tanto, el enfoque de su padre era prepararlo más intelectualmente, más con otras cosas, más que con fuerza bruta, como lo hacían sí sus hermanos, que se preocupaban de apacentar animalitos o también cuidar la tierra. Independiente de eso, aún así, ¿por qué a un hermano lo cuidan más o le dan tareas más, entre comillas, fáciles y a mí como que no hay tanta preocupación? Eso es probablemente lo que se preocupaban los hermanos. Y por todas estas razones, José no estaba tranquilo porque sus hermanos no lo querían mucho. A veces en las familias también hay distintos tipos de situaciones. Y de hecho, lo primero que hace José, lo que se nos presenta en su vida, que él sufre por las disfunciones, por las cosas que no andan bien en su propia familia. Y de hecho, hay 4 grandes textos que nos enseñan de esto. Dice el texto Génesis 37, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Ya con eso queda claro. ¿Y qué le regaló? Una túnica de colores. Ya era difícil. Segundo, Génesis 37. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y menos lo querían. En tercer lugar, ahora venid pues y matémosle. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En un momento estaban los hermanos en un lugar cuidando las ovejas y el papá manda a José a ver a sus hermanos. Cuando va para allá, no estaban ahí y lo va a buscar en otro lado. Y llega donde están ellos y ellos cuando lo ven que se acerca, dicen esto. ¿Por qué este es nuestro momento? Y el texto dice en Génesis 37:20, ahora pues venid, dicen los 10, y matémosle y echémosle en una cisterna, en un lugar como una especie de cueva, y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus famosos sueños, de sus sueños. Es decir, ellos ya estaban en otro nivel, ¿cierto? No solamente lo aborrecían de palabra y de sentimiento, ellos estaban haciendo algo concreto para desaparecer a su hermano. Y lo último, dice, y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a otro país, a Egipto. Aquí vemos 4 cosas, bueno, más de 4, pero en estos 4 textos vemos varias cosas. Primero que vemos que en esta familia es disfuncional porque esta familia hay favoritismos. No siempre en todas las familias hay favoritismo, en otras no, pero en algunas sí. Y aunque no hubiera favoritismo, en general la tendencia es pensar que siempre quieren más al otro que a mí. Gracias a Dios, mi papá y mi mamá, en mi caso particular, siempre nos criaron a mi hermano menor, de la misma manera, pero siempre yo creo que mi hermano alguna vez pensó que me querían más a mí, y yo en algún momento pensé que querían más a mi hermano que a mí, ¿cierto? Pero no era así. Por más que los papás hagan todas las cosas bien, a veces igual esto se genera. Esto a veces es porque es real, pero a veces porque es imaginario. Pero aún así, en esta familia estaba esta situación. Y la Biblia lo expresa, de que verdad el papá, Jacob, amaba más a su hijo José. Pero lo ya más llamativo de esto es que al papá de José le pasó lo mismo.
La mamá de Jacob lo quería más a él, y el papá, Isaac, quería más a su hijo mayor, Esaú. Entonces vemos que esta familia está repitiendo un patrón, donde uno quiere más a uno, el otro quiere más al otro. Y después yo digo, no, cuando yo sea papá no me va a pasar, y le pasa. A veces pasa en nuestras familias sin querer, sin ser muy conscientes de que esto suceda. Pero además de favoritismos, vemos que también José no es asertivo. ¿Qué es ser asertivo? Es decir las cosas de la forma adecuada y en el momento adecuado. A veces usted puede decir una gran verdad, pero no es el momento, no es el lugar y no es la forma. Y eso también José también le contaba cosas a sus hermanos que en vez de quererlo más, lo querían menos. No era el momento de decir las cosas ni el lugar. Y también quizás le faltó eso. Lo tercero también que vemos en los hermanos, envidia y mentira. También es algo más que sucede. Mire, usted a un borracho o a una persona que fuma se le nota en el olor, ¿cierto? Uno lo ve, la nariz no falla, ¿cierto? Pero un envidioso usted lo puede ver rápidamente. O un orgulloso, no. Es más difícil. Pero aún así es grave. No pensar que una cosa es más grave que otra. Es pecado, es pecado. Entonces, esta familia también tenía todas estas cosas. Y lo último es que también lo querían vender por dinero. Codicia. Entonces, lo bueno de la Biblia es que no presenta a las personas como perfectas en el sentido de que tapemos las cosas malas y mostremos solo lo bueno. La Biblia, a diferencia de otros libros, es que nos presenta al ser humano como es, con sus errores, sus defectos, y no solamente el individuo, también presenta a las familias, incluso a los pueblos, de una forma literal o verdadera. Entonces, José, por todas estas situaciones, finalmente llega como esclavo a Egipto. Y obviamente quizás se preguntó muchas cosas. José no escogió a la familia de la cual nacer. Diga acá quién escogió a su familia. Yo escogí a mi papá, a mi mamá, ¿no es cierto? No escogimos. Simplemente llegamos de pronto, ¿verdad? Por la voluntad de Dios, llegamos aquí. Y el punto es que, ¿qué voy a hacer yo con esto? Yo no puedo hacer mucho por mi familia en el sentido de como hijo hacia mis hermanos o hacia arriba. Como padre sí soy responsable, pero como hijo no tengo mucho que hacer. José entonces tuvo que vivir todas estas disfunciones de su propia familia. Cada familia tiene también antecedentes de pecado. Ninguna familia es perfecta. Yo amo mis 2 apellidos, pero cada uno de mis apellidos son familias que tienen mucha gente. Y puedo distinguir, ahora que soy más grande, más adulto, ¿cierto? Cuáles son las características positivas, pero también las características negativas. Siempre uno a los demás le dice lo positivo, ¿sí? Oh, mi familia es muy buena para contar chistes y no sé qué, juntarse. Y la otra familia para esto. Pero no contamos a nadie y está bien, porque no hay que andar diciendo cosas que no corresponden fuera del hogar. Cosas que no están bien. E incluso cosas que se vienen repitiendo. Malos hábitos, malas prácticas. Y todo esto también. Y la familia de José lo tenía. No era una familia perfecta. Cada familia tiene que revisar sus prácticas cotidianas y ver, ¿hay algún patrón negativo que estoy haciendo hoy en día en mi familia? ¿Habrá algo que tengo que pedir al Señor que me ayude a romper y no volver a repetirlo? Y cada familia debe volverse a Cristo porque Cristo es la bendición y la respuesta a las familias. No hay más. Entonces, todo esto que pasó afectaría la vida de José para toda la vida. Es importante esto, pero la Biblia dice en Génesis capítulo 12 verso 3 y que Dios le dijo a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por tanto, los que ponen su fe en el Señor, Dios va a bendecir su familia. Porque Dios quiere bendecir la familia. De hecho, antes de que se formara una iglesia, primero Dios formó una familia. Y es en la familia donde tiene que transmitirse la fe. Y ahí la importancia de orar por nuestra familia, cuidar nuestra familia, ser de bendición para la familia. No un problema para mi familia, yo tengo que ser de bendición. Ya sea que soy adulto o un hijo, todos tenemos que ser de bendición para nuestra familia. Y tampoco Dios me llamó a ser juez de mi familia.
es que esta familia tiene todo esto mal, como si yo fuera el juez o vosotros fuerais el juez. No, sino que si identificamos algo negativo, tenemos que orar al Señor por eso, dialogarlo pacíficamente, ¿es cierto? Y pedirle al Señor que nos ayude con nuestras cosas. Todas las familias necesitan a Cristo y necesitan su ayuda, su dirección. Pero Dios quiere bendecir las familias. Pero aún así, José llega a Egipto, es vendido, pero el Señor hace algo maravilloso, lo empieza a prosperar. Dice Génesis 39 que José fue llevado a Egipto y lo compró como esclavo un capitán de la guardia que se llamaba Potifar. Lo compró. Pero dice el verso 2, Jehová estaba con José. O sea, nuestro Dios, el Señor, estaba con José. Y eso es lo más importante. Y como estaba Dios con José, fue un hombre, un varón próspero. Fíjese que la prosperidad no viene solamente por ser buen trabajador, que sí hay que hacerlo, y un montón de cosas positivas, sino que porque él estaba con Dios. ¿Quién le transmitió esto a José? Porque no nace solo, su padre. Su padre que no es perfecto, su padre que cuando joven era mentiroso, su padre que cuando joven hizo trampa, porque los padres no son perfectos. Pero sí, si se vuelven al Señor, Dios lo empieza a cambiar. Y su padre le transmitió la fe a José. Y ya con 17 años, muy joven, tenía claro quién era él, tenía claro quién era Dios. Y aunque no tenía la Biblia escrita, no tenía la ley de Moisés, no conoció a Jesús, porque eso del Nuevo Testamento, pero tenía fe en el Dios de Abraham, su abuelo, ¿verdad? Isaac, su abuelo Isaac, su bisabuelo Abraham y su padre Jacob. Por tanto, vemos que él es una persona que realmente no solamente es un Dios familiar, es un Dios que él conoce personalmente. Y eso es maravilloso. No solamente cuando la fe me la imponen cuando niño, ni cuando joven, sino que cuando empiezo yo a caminar con Dios y lo conozco de corazón. José pudo haberse quedado en el resentimiento, pudo haberse quedado, me voy a esforzar para que cuando tenga poder, cuando sea alguien en la vida, dicen mucha gente, voy a traer justicia y venganza. Nunca vemos que hay esa actitud en José. De alguna forma Dios estaba obrando, aunque José no veía nada, pero en un momento sí empezó a ver. Le empezó a ir bien en Egipto. Y el dolor estaba quedando atrás, porque a veces lloramos por muchas cosas dolorosas en la vida, pero con el tiempo como que ese dolor empieza a pasar. Aún así tenía una espina clavada ahí, pero aún así, verso 4, José halló gracia en sus ojos a este hombre y le servía, y Potifar lo hizo mayordomo, el administrador de toda su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. O sea, Dios bendijo mucho a José y qué bueno es eso. Pero la pregunta es, probablemente José se preguntó, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me fue mal y llegué acá si yo en mi país y con mi familia según yo hice todo bien? ¿Por qué estoy siendo esclavo, pobre, mal? Dependo de un jefe, de un amo, ni siquiera un jefe, es un amo el dueño de mi vida. ¿Qué hago ahora? ¿Dónde está Dios en medio de mi dolor? ¿Dios se había olvidado de José? Cuando él estaba sufriendo, se sentía solo en un país extraño, con lengua extraña, todo extraño, no. Dios estaba con José. Pero José también puso de su parte. No se nos dice que se centró en el dolor, sino que se centró en confiar en el Señor. Y también, probablemente tenía características personales, porque tuvo que aprender un idioma nuevo, tuvo que poner de su parte, aprender otra cultura. Él estaba acostumbrado a una cultura de clan, familiar, con Jacob, ¿verdad? Y quizás con Isaac, pero ahora es un país completo, es otra forma, una cultura distinta. Debió ser respetuoso, muy trabajador, para que su amo le encargara de todo, tuvo que ganarse esa confianza. Y no cualquiera da confianza, la confianza hay que ganársela. Responsable, diligente, tenía muchas cualidades. Pero sobre todo esas cualidades nacen porque él es un hombre de fe. Puso su fe en el Señor. Y el punto es que cuando le empezó a ir bien, no nos dice el texto que se puso ni arrogante, ni abusador de sus privilegios, sino que siempre fue un hombre muy moderado, muy próspero pero moderado. Entonces, ¿qué te diría a ti hoy José si te viera hoy? ¿Qué te diría José a ti? ¿A vosotros? ¿A mí?
si nos viera hoy? Probablemente muchas cosas, ¿cierto? Mira, mejora esto otro, no, aquí, esto. Quizá alguno quizás será por el lado de la responsabilidad, que es más responsable. Mira, adelante de la cultura, Egipto no es como el Dios de Israel, pero estás aquí y aquí Dios te va a ayudar. O sea, José nos puede decir muchas cosas hoy en día también. Sé diligente, sé trabajador, pero sobre todo pon tu confianza en el Señor. Confía en Dios, que Dios tiene un plan, lo entendamos o no lo entendamos hoy día. ¿Y qué más? Pero no todo estaba bien. Tuvo que vencer unas tentaciones. Dice Génesis 39, desde el 7 al 12, que después la mujer de Potifar, la esposa, puso sus ojos en José, dice la versión Reina Valera. La versión NBI dice, le echó el ojo a José. ¿Ya? Y lo estaba incitando entonces a hacer cosas que no corresponden delante de Dios y delante también de la cultura, porque no solamente delante de Dios, delante de la cultura. Pero él no quiso. Y le dijo esto a la mujer de su amo: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Después dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Verdad? En rojo. Entonces, y ella lo tomó por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces le dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. ¿Qué aprendemos de esto? En medio de la esclavitud fue muy prosperado. Podía tomar de todo, lo dejaron a cargo de todo, pero una cosa no podía tomar, que es la mujer de su amo. No corresponde. Y fíjese que aquí se repite la historia, porque Adán y Eva, en el jardín del Edén, podían comer de todas las frutas menos de dos arbolitos. La más famosa es del bien y del mal, ¿cierto? Y esa comieron. O sea, teniendo un montón de oportunidades y opciones, escogieron lo mal. José es un ejemplo de que no porque todos hagan lo malo y porque no se va a saber, voy a hacer lo incorrecto. Él quiso hacer las cosas correctas. Primero por Dios, dice el texto, ¿cómo yo pecaría contra Dios? Pero también contra mi prójimo. ¿Esto qué nos demuestra? Que José decidió ser santo y prefirió salir huyendo que estar ahí o enfrentar una situación que no corresponde. Es mejor, es más valiente huir de la tentación y no exponerse a la tentación. Si hay algo que hoy en día nos esté tentando, no hay que estar ahí presente en la tentación, sino que hay que huir, arrancar, moverse. La tentación va a querer siempre que nosotros caigamos. No es pecado la tentación, el pecado es caer en la tentación. Pero si yo me expongo a la tentación, es muy probable que caiga en la tentación. Por eso es mejor no exponerse. Si hay algo que hoy en día nos quiere alejar de Dios, en cualquier ámbito de la vida, no exponerse. Y a veces eso va a implicar alejarme de cosas o prohibir otras cosas, no juntarme con cierta gente o incluso alejarme o ir a otros lugares. Puede ser muy variado. El punto es que José decidió ser íntegro. Y no quiso adueñarse de nada, porque él sabe que las cosas tienen que rendir cuenta a Dios. Así que, por hacer las cosas bien, por esto que salió huyendo, a José de aquí en adelante fue un éxito. Me empezó a ir súper bien en todo, ¿cierto? Por hacer las cosas bien, José le llegaron, su situación empeoró. Pero la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Que me vaya bien haciendo lo malo porque nadie ve? ¿O que me vaya mal aunque yo haga las cosas correctas delante de Dios? Es mejor que me vaya mal, pero saber que hago lo correcto delante de Dios. Quizás tu compañero o amigo copien en algunas pruebas o exámenes. Quizás algún compañero de trabajo no trabaja, hace que trabaja no trabaja, o es poco diligente, o personas que tú conoces no hacen las cosas bien. Pero no porque la mayoría lo haga, significa que nosotros vamos a hacerlo por lo mismo. Nosotros sabemos a quién tenemos que rendirle cuentas, y a nuestro Señor. Y a Él, como le debemos la vida, tenemos que hacer las cosas bien en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. Por tanto, José decidió ser íntegro y no pecar. ¿Por qué? Porque él encontraba mayor gozo en hacer las cosas correctas delante de Dios que en disfrutar placeres temporales que no sirven de nada. Porque las cosas son pasajeras.
Todo lo que este mundo nos puede ofrecer en todos los ámbitos, todo es pasajero. ¿Cuánta gente por minutos, segundos, un rato de cierta diversión, placer, póngale lo que sea, en distintas sustancias, lo que sea, después se arrepientan toda la vida de situaciones? Y eso es muy común. Entonces, nosotros no nos guiamos por emociones ni sensaciones, sino que nos guiamos por la palabra de Dios. Y nuestro ejemplo máximo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios mismo hecho hombre aquí en la tierra. Así que, qué importante es ser íntegro en todo. Hay que vencer, porque si no venzo las tentaciones y me da mal por esto, no puedo decir que Dios ayúdame, bendíceme, si Dios nos quiere bendecir, pero en pecado no se puede. En pecado no hay bendición. En pecado solo vienen cosas negativas para nosotros. Entonces es importante esto, que podamos vencer las tentaciones, y como no podemos solos, Dios nos dejó al Espíritu Santo para poder vencer las tentaciones. Nadie puede decir aquí que no puedo. Primero el libro de Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice: ninguna tentación que os ha sobrevenido es sobrehumana, es como sobrehumana. Pero fiel es Dios, que no dejará que seáis tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación, Dios dará la salida para que podáis soportar. Entonces, nadie puede decir aquí, no, es que mi tentación usted no la conoce, es mayor que mí, me la gana. Bueno, te la gana porque no estás con el Señor. Dios te está dando salidas, te está hablando de esto antes de tiempo, a veces a tiempo, y hay que tomar el camino, porque después de tiempo solamente viene el dolor y no hay nada positivo. Entonces, qué importante. Y él se mantuvo fiel y llegó a la cárcel. Como imagínense, los hermanos, llegó a Egipto, prosperó y de nuevo le fue mal. Y aquí, como que en vez de decir que esto va mejorando, va como empeorando, porque la cárcel es un lugar donde llega, como muchos dicen, lo peor de lo peor. Por distintas situaciones que ya van, no solamente algo negativo y pecaminoso, sino que también llega a lo ilegal. Y esto es lo que pasó. Pero ¿qué sucede acá? La Biblia dice que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Nuevamente el jefe de la cárcel ahora también confiaba en José. ¿Qué tenía José que todos confiaban en él? ¿Por qué? Si era esclavo, confiaban en él. De entre mucha gente que trabajaba, se destacaba. Ahora está en la cárcel, lo peor de lo peor, ahí todo negativo, gente violenta, gente mala. Y aún así, Dios le da algo especial a José. ¿Por qué? ¿Por lindo? ¿Por su apellido? No sé. ¿Por dinero? Solamente por una cosa, porque Dios estaba con él. Aquí lo más importante de todo esto es eso, y en toda la Biblia, Dios estaba con José. Salmo 23, ¿se acuerda Salmo 23, Jehová mi pastor? Sí. ¿Cuál es la parte más importante del Salmo 23? La que está justo al medio. Porque tú estarás conmigo. Es bueno que estemos por pastos y el agua de reposo y moraré por largo día en tu casa, todo. Pero la parte justo del medio, porque es un poema, es el centro. Porque tú estás o estarás conmigo. Y muchas veces Dios le dice eso a su pueblo. Si Él está con nosotros, todo lo demás se supera. Dolores, problemas, situaciones, todo. Pero si Dios está con nosotros, vamos a andar bien. Y esto pasó. Nuevamente Dios lo prosperaba a José. ¿Por qué me va mal? ¿Por qué llego a la cárcel si estoy haciendo todo bien? Yo no cedí la tentación con esta mujer. Yo hice las cosas bien, diría José. ¿Por qué me va mal? Bueno, quizás si empiezo a portarme mal me va a ir mejor. No, un cristiano no piensa así. Un cristiano entiende que tiene que hacer las cosas bien, hayan resultados positivos o negativos. Siempre hacer lo correcto porque lo hacemos para el Señor. Así que nuevamente fue prosperado porque en la cárcel aún así era íntegro. No era como los otros presos. Era confiable. No era alguien que una oportunidad y se arranca a la cárcel. Él iba a hacer todo correcto. Sus valores de vida lo hacían confiable. Y mi pregunta es, ¿eres tú o somos nosotros confiables? ¿Somos confiables para nuestros profesores? Que saber que si se va de la sala cuando hay pruebas nos vamos a copiar, los demás sí, pero nosotros no. O en el trabajo, que si no está el jefe o la jefa vamos a hacer las cosas igual bien, o no trabajar si él no está mirando o no está mirando. Y así, somos confiables para nuestros familiares, somos confiables para nuestros líderes, el área que sea en el fondo. Qué importante es ser siempre igual, íntegro, confiable en todo tiempo. Y también lo que vemos es que él era fiel a Dios
Y también él tenía, bueno, tenía varias cosas valóricas, buenas. Pero había una que sobresalía, una sola, que eran los sueños. ¿Se acuerdan que tenía sueños cuando más joven? De pronto no tuvo ningún sueño más, ¿ya? Pero llegó el momento en la cárcel donde él escucha a dos hombres que habían trabajado para el faraón, el líder máximo del país de Egipto. Y él les interpretó su sueño. Y le dice al copero de acá que no te preocupes, que tu sueño, que tú sueñas con uvas y con eso, tú vas a volver a tu cargo anterior. Y pasaron 3 días y volvió a su cargo. Bien, porque Dios usaba a José en sueños, en eso específico. Pero le dijo al panadero que esto que tú soñabas, que estos aves se comían tu pan, es porque tú vas a morir en 3 días. Y pasó real que se murió en 3 días. Entonces, esto es lo que vemos en el texto. Y le dice al copero, José le dice, acuérdate de mí, o sea, como te fue bien, cuando tú estés con Faraón, dile que yo existo, porque en la cárcel nadie se acuerda de mí. Más de alguna vez alguien ha pensado, oye, si yo me muero, ¿quién se acuerda de mí? ¿Quién va a pensar en mí? ¿Para quién soy importante? Bueno, para Dios eres importante. Quizás tú no ves lo que los demás ven o piensan. Quizás te puedes sentir poca cosa menos o no valorado o valorada. Pero el Señor sí te conoce y sí te ama y sí te valora. Y sabe que existes porque Él te dio vida y nadie te va a amar como Él. Así que, aquí entonces, Él pide ayuda. Y el jefe de los coperos termina así. No se acordó de José. ¿Alguna vez usted le ha hecho algún favor a alguien y después esa persona no le agradece ni hace nada? Sí. Mucha gente, ¿cierto? Bueno, esto le pasó a José. Y el punto es, José se va a llenar de ira, enojo, se va a querer vengar después. José, aunque le pase lo que le pase, sabe en quién confía. Confía en el Señor. Y es importante que no dependamos de las personas, porque si nosotros ponemos la confianza en las personas, siempre nos van a defraudar, nos va a ir mal y nos vamos a amargar. Por eso es importante solo depender de Dios. Y si Dios quiere usar a algunas personas, bien, pero nuestra confianza última y lo que importa de fondo es que la confianza está puesta en el Señor. Así que es importante ser bueno en lo que hago, porque José era bueno en interpretar sueños, era lo mejor que hacía. Era confiable, tenía muchas cosas buenas, pero había una que era mejor, que era ser bueno en interpretar sueños. Y lo que pasó es que después, a los 2 años, fíjese, 2 años en la cárcel, ¿qué hizo él para merecerlo? Sabemos que nada. Al revés, siempre se portó bien. Pasaron 2 años y el faraón tuvo un sueño. 2 sueños. Uno con unas gavillas, que eran con mucha como abundancia, y aparecieron otras que se comieron, que eran delgadas, feas, que se las comieron. Otro sueño, segundo sueño. Había unas vacas gordas, grandes, bien, que estaban junto al río, y de pronto aparecen unas vacas flacas que se comen a las gordas. Nadie le pudo decir a Faraón qué significaban estos 2 sueños. Faraón se enojó. Iba a empezar a tomar represalias contra sus súbditos. Y ahí el copero se acordó que en la cárcel había un hombre que le había dicho algo de sueños y que le había ido bien. Y recién el copero se dio cuenta de que conocía a alguien. Y ahí le mandaron a llamar ¿a quién? A José. Qué importante esta parte. Porque la Biblia nos dice, básicamente, que José se tuvo que afeitar y cambiar de ropa. Es decir, hoy llegó el momento más esperado de José, ¿cierto? Después de todo lo que había sufrido, el pobre con muchas situaciones, llegó el momento más esperado. Pero para hacer este cambio, él tenía que hacer algo que no hacía hace tiempo, probablemente era ducharse, afeitarse y cambiarse ropa. Esto a veces puede ser como muy, muy general, pero es importante también prepararse para lo que viene y estar a la altura de la situación en la que yo voy a estar involucrado. Dice la Biblia que Faraón habló con José y la Biblia dice que respondió José a Faraón lo siguiente:
no está en mí, Faraón, la respuesta a tu sueño, dice el capítulo 41, verso 16. Dios será el que te dé una respuesta. Es decir, José no solamente tiene cosas positivas, es confiable, bueno para los sueños, también José es humilde. Se da cuenta que en la cosa que él es bueno interpretando sueños no es porque él sea bueno, es bueno porque es un don de Dios. Si nosotros somos buenos en algo, tenemos que realmente llevar ese algo bueno a los pies de Cristo y darnos cuenta de que no somos buenos porque somos buenos. Si en algo somos buenos, no es por mí, no es porque tú eres, es porque Dios nos ayuda en eso. Todo, si nos va bien en el trabajo, es gracias a Dios. Si tenemos salud, es gracias a Dios. Si tenemos una familia, es gracias a Dios. Lo que tengo, sea lo que sea positivo, es de Dios. Nunca tengo que apropiarme de cosas que le pertenecen a Dios porque eso es un acto de humildad. Y José era humilde. Y le interpreta a José el sueño diciéndole que al final vienen 7 años de abundancia, todo bien en Egipto, y 7 años de escasez. Y quedan todos sorprendidos, nadie más lo había podido decir. Y José después no solamente le dice le dice el problema que viene, José le da soluciones. Mira, Faraón, lo que tú deberías hacer es esto, esto y lo otro. Y le da un plan. ¿Usted conoce gente que es experta en dar problemas? Sí. ¿Cierto? Mire, pasa esto, pasa esto otro. ¿Y qué vas a hacer con esta situación? Y siempre le lleva problemas. José interpretó el sueño, que eran problemas que venían, pero le da soluciones. Es una persona que piensa cómo solucionamos esto. Y de verdad que hay gente en la vida que busca los problemas, o se mete en problemas, ¿cierto? Pero hay otras personas que, gracias a Dios, buscan las soluciones. Y José se preocupaba de las soluciones. Y después de todo esto, Faraón, verso 37, reconoce que este hombre José, hoy en él está el Espíritu de Dios. Él no es como cualquiera, es distinto, porque tiene a Dios de su lado. Nuevamente José, después de todo esto, queda a cargo de todo. Con su familia tenía labores quizás no tan de fuerza por la túnica que ocupaba, que no podía hacer mucho ejercicio, y tenía cierta responsabilidad, pero los hermanos lo envidiaron. Con Potifar quedó a cargo de toda la casa de este general de la guardia. También era un hombre confiable. En la cárcel, se guarda en la cárcel, también quedó a cargo de todo. Pero cuando José, como fue fiel en las cosas pequeñas, cuando después lo dejaron a cargo de todo, excepto Faraón, todo lo demás, siguió siendo igual. No es de la gente que cambia cuando tiene dinero o tiene otros trabajos. No, yo no puedo ir a la iglesia ahora porque tengo que cuidar mi finca y no puedo ir a la iglesia porque no me da tiempo ahora. No, él no se preocupa, él tiene las cosas claras porque sabe que todo lo que tiene se lo debe a Dios, por tanto, su prioridad es la vida de Dios. Pero ustedes deben conocer a más de uno que cuando tiene más, otro trabajo, otro ingreso económico, otra casa, otro piso, lo que sea, como que cambia la persona. La verdad es que siempre fue igual, pero sin dinero. El punto es que José no cambió, siempre fue igual. Un hombre íntegro, hizo todo correctamente, buscando soluciones, siendo confiable. Así que vemos que aquí José está en lo máximo, ¿cierto? Pero saben que hay algo que queda pendiente, ¿cierto? Es como algunas personas que sienten, mírame, ahora me va bien, estoy estable en mi vida y llegó un momento en que puedo decir que estoy bien, pero como que uno sabe que algo está pendiente. Algo está pendiente, pero ese algo no es algo material, es algo emocional. Y lo que sucede es que José en un momento se encuentra con sus hermanos. ¿Se acuerdan que 7 años de abundancia, cuando empezaron los 7 años de escasez, en un momento los hermanos fueron a Egipto a buscar comida, porque no había comida en ningún lado? ¿Quién tenía graneros llenos de comida? Egipto. ¿Gracias a quién? A las soluciones que había dado José. Llegan los hermanos, los mismos 10, y ellos no vieron a José, porque como José probablemente tenía vestimenta egipcia, hablaba egipcio, no lo vieron. Aparte que era ya mayor, probablemente tenía 30 años, habían pasado más de 10 años de diferencia.
no lo reconocieron, pero José se acordaba de ellos, ¿cierto? Y obviamente viene aquí un diálogo, no voy a explicar el final porque es muy extenso, ¿cierto? Pero solamente vemos que después de varios diálogos, conversaciones, finalmente, en un momento, José, mientras ellos, sus hermanos, hablan entre ellos en hebreo, ellos no saben que él le entendía todo, porque José es bilingüe, ¿cierto? Pero los hermanos no, solamente hablan hebreo, y José habla hebreo y egipcio, entonces es la importancia de hablar más de un idioma. Pero lo que pasa con esto es que él escucha un diálogo donde su hermano mayor, Rubén, en un momento dice, ¿sabes qué? Mayordomo de egipcio, José, prefiero quedarme preso yo a que se quede preso mi hermano menor, Benjamín. ¿Quién era Benjamín? Ese personaje que está ahí, que está de verse un poco más grande. Ahí digo, pues la ella puso un niño, pero no es así. Benjamín es el único hermano de padre y madre. Los demás son hermanastros, pero Benjamín era su hermano más pequeño, era el único de la misma mamá. Entonces lo quería más a él que los quería a todos, pero sobre todo él era muy parecido probablemente a él. Y lo que nos dice el texto entonces es que cuando José escuchó que el hermano mayor quería dar su vida por el hermano menor yendo a la cárcel, porque hubo un tema de una copa que estaba perdida, apareció en una mochila, una bolsa de Benjamín, y ahí Dios se dio cuenta, mis hermanos que me vendieron, que me hicieron mal, parece que cambiaron. No andan buscando lo suyo propio, sino que son capaces de dar su vida por el más pequeño. Y ahí se dio cuenta José que gracias a Dios había pasado los años y sus hermanos algo habían cambiado. Y en un momento José no aguanta más la emoción, manda a sacar los soldados egipcios y dicen, yo soy José. Quizás se saca la peluca egipcia, las cosas. Y él llorando, sus hermanos no sabían qué estaba pasando, esto alguien me está grabando, esto es un show para un programa de televisión, ¿será? ¿Cierto? Porque ¿cómo será posible esto? Pero finalmente se reconcilia. ¿Por qué? Porque te puede ir muy bien en muchas áreas, pero si algo emocional que no está resuelto, un perdón o alguna situación de alguien que nos hizo daño en el pasado, no vamos a ser libres. Y Cristo nos quiere hacer libres. Y José tuvo que perdonarlo. Y José los perdonó. Porque ellos mostraron acciones de arrepentimiento. No dijeron de forma verbal me arrepiento, no dice el texto, pero sus acciones demuestran que estaban dispuestos estaban arrepentidos de lo que había pasado. José pudo haber dicho cuando los vio, ¿se acuerdan el sueño donde yo estaba al medio y ustedes se inclinaban? Así los quería ver. ¿Se acuerdan que la luna y el sol se inclinaban y las estrellas? Aquí se cumple. En ningún momento José le recuerda eso. Nunca. Porque José es humilde. Porque José quiere agradar solo a Dios. No busca venganza, no busca juicio, no busca justicia, porque algunos de la venganza la transforman con justicia, ¿cierto? No. Él lo único que quiere es hacer las cosas bien delante de Dios. Y nuestro Dios es un Dios de perdón. Un Dios de restauración familiar. Y eso pasa. Perdona para ser libre. Y por eso. Entonces, lo que vemos acá es que sucede todo esto. Y en un momento dice, lo único que le dice a José al final es esto. En el capítulo 50, en el último capítulo, es, vosotros pensasteis mal contra mí. Es innegable. O sea, sí lo pensaron y lo dijeron, ¿se acuerdan? Mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló el corazón, porque el papá Jacob había muerto recién. En ese contexto de duelo, de luto, ellos pensaron, mientras mi papá estaba vivo nos va a cuidar, pero cuando mi papá se muera se va a vengar. Y cuando murió Jacob tenían miedo. José le dice, no tengan miedo, y los consoló, les ayudó. Entonces, José es un personaje muy importante en la Biblia, pero
Jesús es mejor que José. Nadie es mejor que Jesús, ¿cierto? ¿Pero en qué se parecen? Bueno, en varias cosas. Ambos fueron rechazados por sus hermanos. La Biblia dice que José fue rechazado por sus 10 hermanos, pero Jesús fue rechazado por su propio pueblo. Su pueblo que debía esperarlo, dice la Biblia en Juan. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En segundo lugar, también fue vendido por dinero. José por sus hermanos, Jesús por Judas. Si alguna área de la casa ha sentido rechazado o vendido o desplazado, Jesús lo entiende. Porque también ha vivido eso. Si lo han hecho sentir menos, lo han hecho sentir poca cosa, Jesús te entiende, y también José, pero Jesús es nuestro máximo ejemplo. Injustamente abusado. Génesis 39 por las cosas de Potifar. Jesús lo toman preso y lo acusan de cosas que él nunca hizo. Nunca. No hizo nada malo Jesús. Además, lo que sucede también acá es que José pasa de esclavo, prisionero, a ser un gobernador en Egipto. Paso de lo peor a lo mayor. Jesús pasa de la cruz, de morir en una cruz de forma humillante, porque es la forma más dura de morir, pasa después a la exaltación. Dios lo exaltó, dice Filipenses capítulo 2, lo exaltó hasta lo máximo, hasta lo sumo. Además, es un instrumento de salvación. Gracias a que José vivió lo que vivió, su familia pudo tener alimento en esos años de hambre. ¿Cierto? Ahora Jesús, gracias a su sufrimiento, puede dar vida eterna y perdón de pecados a la humanidad completa. Y finalmente, José perdonó a quienes lo dañaron, sus hermanos. Jesús en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, Jesús es mucho mejor que José, por supuesto. Entonces, 3 ideas importantes. Primero, prospera en medio del dolor que viene por las situaciones de la vida. A veces por nuestra familia, a veces por situaciones que no controlamos. Pero es importante prosperar, que Dios nos quiere prosperar. Pero, ¿cuál es la clave de José? Es que dice que Dios estaba con él. Es importante que nosotros tengamos hoy una relación con Dios para que Dios nos bendiga. Más Jehová estaba con José y fue varón próspero. Lo segundo es, se íntegro en todo tiempo. Dice José, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces José se da cuenta que el pecado ofende a Dios y daña mi relación con Dios. No hace menos Dios a Dios, Dios es todopoderoso, no. Pero sí ofende su santidad. Y lo segundo también, siempre cuando hay un pecado, o me daño a mí o me daño a alguien más. Y eso no es bueno. El pecado siempre lo daña y lo hace todo mal. Pero ser íntegro es la clave. Ser íntegro, me vean o no me vean, en todo tiempo agradar a Dios. Y lo último, ten fe que Dios tiene el control de todo. Quizás tú te sientes vendido, rechazado, que te va bien, después te va mal, te sientas en la cárcel, no sé cómo te sientes hoy. Pero lo importante es saber que Dios tiene el control de nuestra vida. Si nosotros un día le entregamos nuestra vida a Jesús y nos rendimos ante Él para que Él sea nuestro Señor y Salvador, Él nos ayudará en todo tiempo. Por eso es importante tener fe en que Dios tiene el control de todas las cosas. En todo tiempo. Dios nunca dejó de estar con José. En la cárcel, como esclavo en Egipto, siempre Dios estuvo con él. Y dice, pero también es importante el perdón. Tengo que perdonar a aquel que me ha dañado. Sea un familiar, sea un ser querido, un amigo, algún jefe, algún compañero, incluso alguien en la iglesia. Qué importante es esto. Dice la Biblia, vosotros pensasteis mal contra mí. Porque hay gente que piensa mal contra nosotros. Pero eso no lo puedo controlar. Mas Dios lo encaminó a bien. Si José se quedaba con el dolor, no hubiera prosperado. No se quedó en el dolor, pensando y pensando, yo soy así porque me hicieron mal, y 50 años pensando eso. No. Tampoco, si José no decidía ser íntegro, no hubiera salido de la cárcel. Llegó a la cárcel porque lo acusaron mal, pero él siempre fue íntegro.
Pero ¿qué pasa si José sí hubiera estado con esa mujer mala, hubiera ido a la cárcel igual, pero con razón? ¿Se entiende la diferencia? Y ahí hubiera pasado años. Y aunque hubieran dicho, no, por allá viene en la cárcel que interpreta sueños, ¿pero qué hizo? No, que hizo esto con esta mujer. Ah, entonces no. ¿Se entiende? Importante ser íntegro, porque ser íntegro nos abre oportunidades. Primero ante el Señor, que agradarlo a Él en todo. Y lo último, si José no perdona y no tiene fe en Dios, no tendría restauración familiar. Porque no basta con el éxito económico y el éxito social. Es importante que la familia esté bien. Y Dios quiere bendecirnos en todas las áreas, no en algunas. Así que, ¿qué vamos a escoger? ¿Dolor, pecado, desintegración familiar? ¿O al revés? Prosperidad, integridad y restauración. Dice la Biblia en Romanos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Así que, si tú confías en el Señor, espera en Él, porque Dios está trabajando en ti y Dios tiene un plan lindo con tu vida. Les invito a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor, porque tú nos amas y nos cuidas y nos bendices. Y te pedimos, Señor, que la vida de José transforme nuestras vidas, nos ayude a pensar tantas cosas de nuestras familias, de nosotros mismos, de qué cosas no estamos haciendo bien o hemos hecho mal en el pasado, para, Señor, pedirte perdón, ayudarte, que nos ayudes a ser íntegros, a hacer las cosas bien delante tuyo. Y aunque, Señor, a veces nos sintamos rechazados o pensemos que estamos en una cárcel espiritual o nadie piensa en nosotros, Señor, gracias porque tú nos amas, tú nos cuidas y nos bendices. Gracias porque Jesús nos entiende, porque Jesús sabe lo que es el rechazo, sabe lo que es el dolor, sabe lo que es las injusticias de esta vida, pero también gracias porque Jesús nos perdona, nos ama, nos restaura y nos bendice. Oramos, Señor, para que usted bendiga a todas las familias de esta iglesia, y usted restaure cada hogar, y tú, Señor amado, prospere en nuestra vida, en todas las áreas. Ayúdanos a ser íntegros, a ser diligentes, responsables, no hacer las cosas al ojo humano, sino que hacerlas aunque nadie nos esté mirando, porque, Señor, tú nos amas y tú nos miras. Señor, bendíganos a todos y pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.